Un placer como cada tarde acompañarles. La mejor de la semana, pues como siempre les digo, la tarde del viernes por aquello de la proximidad del fin de semana. Ayer se presentaba en el Museo de la Guitarra, no sé si alguien de ustedes que está en casa estuvo presente, me dice el autor que, en fin, concurrida a la sala, el Salón de Actos del Museo de la Guitarra para presenciar la puesta en escena de este libro, la verdad que muy interesante, nos acerca a una de las grandes figuras, uno de los grandes nombres propios de la historia del flamenco, hablamos del jerezano Don Antonio Chacón. La verdad que es un libro disco-libro, hay 3 CDs que recogen, bueno, pues aquellas grabaciones de antaño, de pizarra y de grabófono, que este señor se dedica, en parte no se dedica a esto exclusivamente, pero ahora nos va a contar, tiene posiblemente no, y sin el posiblemente la mayor colección que hay en este país cuando se habla de este tipo de grabaciones. Aparecen otros nombres propios en la portada, colaboraciones, pero el autor de esta colección es este señor que se llama Carlos Martín Ballester. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Algo de Joaquín, verte, Carlos. tardes. Gracias por atendernos unos minutillos. Esta tarde-noche estás de nuevo en la Peña del Taranto, Muchas gracias. haciendo una segunda presentación de este libro. Lo de ayer fue con motivo de ese ciclo del circuito de divulgación del flamenco, que se recordaba la figura de Chacón, y esta noche, con motivo de la 46 edición de la Semana del Taranto, en la Peña de Cana Flamenca de Almería, también se va a presentar este libro. No solamente la presentación del libro, sino bueno, un homenaje a Chacón a través del cante de Calixto Sánchez, al igual que anoche en el Museo de la Guitarra y la guitarra de Eduardo Rebollar. ¿Por dónde empezamos? Antes de hablar del Chacón, porque muchas cosas se podían decir de él, tú sobre todo. Pero me gustaría que la gente supiese, en fin, algo sobre tu afición de coleccionista, ser investigador flamenco, aficionado al flamenco, evidentemente, especialmente estudioso de la discografía, especialmente la producida por en el periodo del fonógrafo y el gramófono, ¿no? Sí. Tienes la mayor colección que existe en España, está en tu poder, Carlos. Y no por vacilar, es una realidad. Sí, hombre, eso queda es poco elegante, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Digamos que es un archivo muy amplio de todas las músicas que se grabaron aquí en España en ese periodo. Y mi especialidad, mi afición y demás, lo que es mi colección propia, es la de flamenco, ¿no? Que fue la que de alguna manera ha dado paso al inicio de esta colección. Con la edad de tu hijo, que está ahí sentado, aunque no lo vean, ¿ya te escuchaba el flamenco o un poco más adelante? Un poco, bueno, siempre es una música que me ha resultado muy familiar, pero a partir de los 18, 19 años ya me volqué prácticamente en exclusiva, ¿no? Tanto disfrutando del flamenco en directo como también del flamenco grabado, ¿no? Porque siempre tuve la curiosidad. ¿Eres madrileño de nacimiento? Soy madrileño de nacimiento, sí, mi familia se reparte entre Madrid y Almería, precisamente. Bueno, es una tierra que conoces entonces. Sí, la conozco bien. Al margen de esta afición tuya de coleccionista, me gustaría también contar que hay una empresa en este país que se llama Records y Cylinders. Sí. Podemos traducirlo como grabaciones y cilindros, ¿no? Algo parecido. Sí. Un negocio centrado en la venta de discos de pizarra y cilindros de fonógrafo de todos los géneros musicales, no solamente del mundo flamenco. ¿No? Sí, llevamos pues más de 15 años haciendo subastas trimestrales a nivel internacional para coleccionistas, museos, musicólogos, etcétera. Digamos que para cualquier interesado en estos tipos de música grabados en esas décadas, ¿no? Y bueno, me voy nutriendo de multitud de colecciones que cada año voy comprando, ¿no? ¿No solamente en España, también fuera de nuestras fronteras? No, sobre todo en España, porque yo estoy especializado en la producción española. Entonces se comercializan a través de mis catálogos todo tipo de discos de ópera, zarzuela, músicas sudamericanas, españolas, de distintas categorías. Es una auténtica joya lo que tienes, ¿eh? Sí, esa colección, desde luego. También un blog, y ahora hablamos de Chacón, te lo digo por si tienen curiosidad de acercarse, un blog que se llama El Arqueólogo Musical, ¿no? Sí, ahí, bueno, procuro reunir, cuando la agenda me lo permite, algún trabajo preliminar, por así decirlo, sin grandes ambiciones, porque digamos ya otros trabajos me demandan más atención, como es esta colección, o bueno, mi presidencia en el Círculo Flamenco de Madrid, que también me demanda mucho tiempo, pero digamos que sí, el blog pues me permite un poco ir soltando pequeños apuntes, ¿no? De por dónde pueden ir las líneas de trabajo futuras. Eres presidente del Círculo Flamenco de Madrid, también fundador, ¿no? Sí, ese fue un proyecto que lo iniciamos varios amigos y en el 2013, y la verdad es que está teniendo mucha salud y mucha fuerza, y en Madrid, digamos que es una plaza flamenca... Bueno, difícil, ya lo creo. Difícil y particular, pues se ha entendido, ¿no? ese espíritu asociativo, ¿no? Hemos hecho algunos directos importantes que hemos grabado, nos han nominado para los premios Grammy con el disco de Antonio Reyes y Diego del Morao. Estamos muy contentos. Qué bueno.
Don Antonio Chacón, colección Carlos Martín Ballester, el título de esta colección, como digo, un libro disco que ayer se presentaba y esta tarde-noche, ahí de nuevo, ahí lo tienen, esa portada con la figura, antes lo estábamos comentando, Sí. ¿no? La figura de Chacón, que, en fin, más que un cantor flamenco, parece un gángster del Chicago años 20, ¿no? Sí, Más o tenía menos. una actitud totalmente majestuosa. Resumidamente, tu opinión particular, Sí. Carlos, la aportación de este señor al mundo flamenco. Bueno, pues este señor, como dices, y además bien dices, porque sobre todo era un señor del cante, vino a reunir en su persona lo máximo que puede aspirar un cantador, que por un lado es ser un digno heredero de toda su historia flamenca o de toda la historia flamenca que hubo detrás de él, como la de Silverio, la de Curro Dulce, la de La Serneta, los grandes creadores flamencos del 19. Y eso, además de hacerlo compatible pues, con un espíritu creativo y una capacidad de dejar digamos, una marca en el flamenco, ¿no? Que se hablara de un antes y un después de él, ¿no? Y él lo consiguió a través de la creación de numerosos estilos, pues malagueñas, tarantas, granadinas, mineras, murcianas, es decir, granadinas, media granadinas, caracoles, mirabras, es decir, que es que muy pocos cantadores pueden decir que antes de él el flamenco fue algo distinto a lo que él generó después. Desde que tenemos constancia del sonido grabado, yo considero que Chacón es la referencia. Claro. Y por eso había que comenzar por él. Estilos que perduran hoy en el tiempo, que se siguen cantando. Sí. Antonio Chacón. Sí, prácticamente sin variaciones. O sea, en todo caso, las variaciones a veces han sido para peor, ¿no? Porque se han alargado excesivamente los tercios, los ayeos de inicio, pues casi, o los temples de preparación casi se han hecho soporíferos, ¿no? Y sin embargo él, que hay uno de los coautores, colaboradores del libro, Ramón Soler, lo explica, ¿no? Que Chacón, otra de las lecciones que daba era que el cante podía ser contenido y emocionante también, no tenía por qué ser un despliegue de facultades interminables, ¿no? Claro. Este libro recoge 57 cantes, 53 procedentes de discos y 4 cilindros de cera, como está comentando Carlos. Los 3 CDs van acompañados de un libro de 288 páginas, aquí presente. Abundante material fotográfico, también incluye, es parte del inédito en el que se analiza su figura desde activas. Y es aquí cuando aparecen los colaboradores, los nombres propios que te acompañan en esta aventura creativa, ¿no? Pues sí, porque yo soy un ferviente defensor del trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo cuando un equipo está formado por los mejores en cada disciplina, y no tanto por mí como por mis amigos y especialistas que comparten autoría conmigo, ¿no? En este caso está Ramón Soler, que he mencionado anteriormente, que hace un análisis pormenorizado de los cantes, Guillermo Castro, que hace lo propio con los toques de guitarra de Habichuela, Ramón Montoya, Miguel Borrul, padre, y Perico el de Lunar. Y por último, José Manuel Gamboa, que hace, digamos, un análisis de la herencia chaconiana, por así decirlo, en cantadores coetáneos a él y posteriores, ¿no? Y luego hay una primera parte que me dedico yo a hacer un recorrido histórico y técnico por todas sus sesiones de grabación, aportando detalles novedosos, inéditos y demás. Sí. Esa influencia de Chacón en otros cantadores, hay nombres propios que aparecen en la información, está La Niña de los Peines, Pastora Pavón, está Juanito Mojama, Pepe Marchena, incluso llega hasta un cantador contemporáneo, ya fallecido desgraciadamente, como es la figura de Enrique Morente, ¿no? Sí, que sin también duda, bebió de esa fuente de Chacón, ¿no? Sin duda. Bueno, Enrique hizo un vinilo, un LP doble, como se decía antiguamente, de homenaje a Antonio Chacón, que fue un antes y un después, ¿no? Premio Nacional, etc. A mí me parecía muy adecuado que José Manuel Gamboa hiciera ese trabajo final, ¿no? En el que pusiera en valor la obra de Chacón en torno a los artistas de hoy, ¿no? Para que se supiera que es una obra viva y una obra sobre todo muy amplia, o sea, que el aficionado y el profesional no se ciñera solo a los estilos más conocidos, ¿no? Como son las malagueñas y demás, sino que la obra de Chacón está de alguna manera no explotada, ¿no? Entonces se puede trabajar, ¿no? con más profusión, ¿no? Y por tanto que siga más viva, ¿no? Claro. Hay un apartado, me gustaría detenerme aquí también, el acompañamiento a la guitarra. Sí. Yo siempre he sido un gran defensor en su día el cantador tenía, ¿cómo decirlo?
o era más valorado, o tenía mayor protagonismo que el guitarra. Y fíjate si hablamos Sí. de Ramón Montoya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Sí, sí. no sé si hoy en día se ha equilibrado un poco la historia. Tú bien sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, O sea, salía el totalmente. cantador, estaba Chacón, Totalmente. salía Mairena, en fin, tal y cual, y era Mairena y era Sí. Chacón. Y el guitarrista, bueno... De alguna era manera alguien que eso le sigue acompañaba, ¿no? existiendo. Sí, Sigue en parte existiendo, sí, ¿no? incluso hasta en la cosa más prosaica como es en los cachés, también sí, se sigue, a no ser que el guitarrista dé ese salto y ya se convierta en concertista, ¿no? Y en ese caso sí, ¿no? Ya. Yo estoy contigo, Joaquín. A mí me parece la labor de los guitarristas fundamental y en el libro he querido, digamos yo que llevaba un poco la línea editorial, pues darle a la guitarra la importancia que tiene, ¿no? Y analizar los toques de cada uno de esos 57 registros, pues para valorarlos, ¿no? En la justa medida, ¿no? Porque además muchos de esos cantes que se estaban gestando sin el aporte guitarrístico, por ejemplo, de Montoya, no hubieran alcanzado ese nivel de calidad. Hay que darle el lugar que se merece a la guitarra y al intérprete del instrumento, que es el guitarrista. Por acercar la voz, no hay grabaciones visuales, evidentemente, de Chacón cantando, ¿no? Pero sí que hay, evidentemente, sonido. Por acercar un poco a la gente que está en casa, recordar cómo cantaba este señor, incluso con la guitarra de Ramón Montoya, del cual estamos hablando, una grabación del año 1928 que tú me corregías. Si preguntan por quién doblan, que quizá es un cante conocido, la letra, ¿no? Sí, la más conocida del convento, las campanas. De Chacón, ¿no? Sí, pues si sois tan amables, compañeros, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Escuchamos a Antonio Chacón. Adelante. Si preguntas por quién dobla del convento a las campanas, dile que doblando está mi muerta esperanza, a mi muerta Así cantaba Chacón, qué maravilla, ¿no? Aquellos cantes antiguos, ¿cómo se nota, no? Que viene esto de otra época, la forma de cantar, las pausas, la forma de decir las cosas, ¿no? Quería comentar que las cosas del directo, que ha salido ahí ese mensaje que ponía del año 13, esas grabaciones del 28. Del 28, como hemos dicho. Errónea. No procede de los audios que aporto en el libro, porque digamos que llevan otro tipo de edición y todo eso. Digamos que la música suena
más natural, digamos, en este tipo de O sea, producción. esa grabación que hemos escuchado no está en este libro, ninguno de los 3 CDs. Es algo que un servidor ha buscado, en fin, por poner un poco, por recordar la voz de Chacón. Aquí estamos hablando de audio. Aquí estamos hablando. Por cierto, aquí están los 3 CDs de este libro, el disco, como ven. La verdad que es algo. Eso es un regalo realmente genial, ¿eh? Para un aficionado al flamenco, regalarle esta publicación, este libro de Chacón, es realmente chulísimo. Oye, Carlos, tu opinión sobre la polémica que llega hasta nuestros días entre el cante payo y el cante gitano. Cuéntame algo sobre esto. Te ríes, ¿no? Sí, me río porque sigue siendo pertinente, ¿no?, hablar de estas cosas, como tú bien apuntas. Bueno, pues la polémica es una polémica estéril, ¿no?, porque se ha querido llevar la cuestión gitana a terrenos que no corresponden, ¿no? De alguna manera, desde mediados del siglo pasado, con ciertas teorías se quiso hacer entender al aficionado que determinados cantes, seguirillas, soleá, martinetes, tonás, deblas, etc., con verdadera profundidad solo la podían cantar cantadores gitanos, que eran los que habían desarrollado esos cantes en la intimidad, ¿no? Bueno, esto es un disparate. Es decir, ese tipo de cantes, aunque son de nacimiento y de procedencia gitana, no es imprescindible pertenecer a esa, digamos, a esa comunidad para poder hacerlos con sentimiento, ¿no? La historia está plagada de ejemplos, ¿no? Está claro. Hay que decir que, por supuesto, que hay que hablar del cante gitano. Eso yo no estoy diciendo lo contrario. Y sin ir más lejos, de este señor del que estamos hablando hoy, hacía bandera de ese tipo de cante, precisamente. Hay una entrevista con Bagaría, el famoso periodista, que le estaba hablando de la crisis del cante hondo, y Chacón le corrigió automáticamente y le dijo: no, perdone, Bagaría, no hable usted de cante hondo, hable de cante gitano. Es decir, que también ese es otro de los daños colaterales, por así decirlo, que a Chacón se le ha querido adjudicar la categoría de cantador levantino, malagueñero y alejado del núcleo de lo hondo, ¿no? Que también es otro de los desprecios que recibió, ¿no? Sobre todo después de morir, porque claro, en vida todo el mundo lo valoraba como el gran maestro que fue, cantadores gitanos y no gitanos. Así es. Qué cuna flamenca en la provincia de Cádiz, Carlos. Sí. Inagotable, se podría decir. Allí es alucinante. Gran parte del secreto está allí. Ahí nace la historia. Gran parte, no vamos a decir más. Si eso va a Sevilla lo dices para que te cuento, ¿no? ¿Eh? Bueno, por eso digo gran parte. Gran parte. Ahí lo dejamos. Oye, ¿conservas aquel primer disco de pizarra que compraste de Manuel Vallejo con Miguel Borrún? ¿Sí? Sí, eso lo habrás leído en alguna entrevista hace muchos años. Efectivamente. ¿Sí? Pues sí, eso lo compré, mira, al poco de volver de Almería a Madrid, cuando yo estuve aquí estudiando un par de años y me volví para Madrid en el año 93, por ahí, 94, hace ya unos cuantos años. Pues empecé, ya llevaba yo comprado mucho vinilo y iba mucho por las peñas por la noche y tal, a escuchar flamenco en directo, pero empecé comprando discos de pizarra con un disco de Manuel Vallejo, sí, así es. Y todavía lo debo de conservar, aunque estaba destrozado, un estado de conservación lamentable. Oye, de los cantadores actuales, tanto ellos como ellas, sí. Dime quién te eriza la piel, quién te llega más profundamente. Bueno, buena pregunta. Cada vez van quedando menos, ¿no? Porque también las formas de vida y las costumbres van modificándose afortunadamente, pero también eso le afecta al flamenco, ¿no? Pero bueno, hay un gran ramillete de artistas, tanto veteranos como jóvenes. Veteranos, pues no sé, La Cañeta, Fernando La Morena, Manuel Moneo, Juan Villar, tantísimos artistas, ¿no? Y entre los jóvenes, pues Antonio Reyes, Jesús Méndez, muchísima gente, ¿no? Gente muy valiosa y que va a tirar del carro del flamenco por muchos años. Quizás no sean nombres tan conocidos ahora mismo, pero lo serán sin duda, en un futuro próximo. Sin duda. Por comparar, y ya me gustaría seguir hablando con Carlos toda la tarde, porque claro, a mí también me toca la fibra sensible. También soy, un pequeño aficionado a este gran arte que es el flamenco. Si este señor marcó una época, aunque las comparaciones son odiosas, pero por situar, si a Chacón marcó una época, la llegada de Camarón al mundo del flamenco, imagino que también fue un antes y un después a la forma de decir el flamenco, de contarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Además, se pueden establecer paralelismos, porque como decía al principio, ¿no?, que Chacón dinamizó una serie de cantes que hasta ese momento estaban en su periodo así más
embrionarios, si queremos decir, pues Camarón también hizo lo propio con otros cantes más rítmicos, como la bulería, los tangos y demás, y también volcó toda su capacidad creativa en esos cantes, ¿no? Y que hizo también escuela, ¿no? Entonces también hay unas formas de cantar por bulerías y por cantiñas y por tangos que se deben a José, ¿no? Y por supuesto es un cantador que, bueno, pues el más importante para mí de las últimas décadas. Y en medio de estas dos épocas un señor llamado Mairena, que también de alguna forma, y sobre todo sus seguidores, le quisieron atribuir esto, que fue Chacón, ¿no? El gran genio del flamenco. Sí, o sea, Mairena ha sido un artista fundamental, imprescindible en la historia del cante flamenco y además poliédrico, porque tiene una serie de consecuencias a distintos niveles, unas negativas, como la que hemos hablado hace un rato, ¿no? De en torno a, digamos, su historia paralela del flamenco que quiso defender, pero su legado artístico fue inconmensurable, inconmensurable. Un antes y un después. Hay que valorar a Antonio Mairena a unos niveles estratosféricos como el gran artista que fue, por supuesto. En la peña donde esta noche presentas de nuevo este libro, tú bien lo sabes, alguien te lo habrá contado, que seguramente tú lo sabías, allí dio su último recital en vida, antes de fallecer, Antonio Mairena, en la peña del Taranto, en la calle Tenor y Ribarne. A partir de las 9:30, es una peña privada, como ustedes bien saben, bueno, socios e invitación podrán estar presentes, conocer a este señor personalmente y acercarse a esta obra que es más que recomendable, la figura de don Antonio Chacón, colección Carlos Martín Ballester. Un placer conocerte, Carlos, encantado. Lo mismo digo, Joaquín, muchas gracias por todo. Que vaya bien, feliz estancia en Almería. Bueno, empezamos a salir, a dar una vueltecita por Almería. Esta mañana la compañera Samantha Sáez, hoy no me equivoco, Samantha, está en una exposición, la verdad que muy interesante, porque, en fin, es una familia de artistas.